Y saludamos a la asambleísta María Mercedes Herbst. ¿Cómo está, asambleísta? Bienvenida al Borde de la Noche. Gracias por acompañarnos. ¿Nos escucha? Tiene el micrófono apagado, creo. Sí, muy buenas noches, Gabriela. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Bien, hablemos un poco sobre la reciente coyuntura legislativa marcada por esta negación de la solicitud de autorización para el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República. En este caso, ¿por qué usted votó sí a favor de esta moción? Bueno, yo voté en contra de levantarle a la vicepresidenta dar el paso al proceso y al enjuiciamiento penal. Y voy a explicarlo, y creo que la ciudadanía ha visto que desde un inicio el gobierno ha tenido dificultades con su vicepresidenta. Han habido varios voceros desde el lado del gobierno que han salido a explicar, ¿no es cierto?, las diferencias con la vicepresidenta sin dar detalles, sin explicarle al país, por supuesto a nosotros tampoco, cuáles son esos motivos por los que hubo esa ruptura, ese quebrantamiento interno en el gobierno. Ahora, entendamos una cosa, el binomio fue elegido por el señor presidente, él no fue elegido por nosotros los asambleístas y peor aún por la gente, sino que él escogió su binomio, ganaron las elecciones y desde la campaña vimos que hubo un constante pugna entre ellos que no fue revelado a tiempo, que no fue explícito, que creo que era importante transparentarle al país y explicarle cuáles eran las diferencias y cuáles eran los motivos por los que había esta ruptura. Hemos entendido, y lastimosamente en nuestro país los vicepresidentes, vicealcaldes, viceprefectos no tienen funciones determinadas. Creo que eso hay que tomarlo en consideración, porque solamente hacen y acatan lo que el presidente les disponga. Ahora, pero ese no era el análisis para la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tenía que decir si autorizaba o no el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República, porque la Fiscalía General del Estado sospecha el delito de presunta concusión. Entonces, ese era el tema, no las relaciones que pueda tener, malas o buenas, con la vicepresidenta. Justamente por eso creo que era importante hacer una trayectoria de cómo se ha venido dando, porque luego de todas estas situaciones que han sido públicas y del país, entendemos que pasó un proceso con el hijo, ¿no es cierto?, en el famoso caso Nene, en el que parece que existían elementos de convicción como para poder avanzar con ese proceso. Y de manera sorpresiva, pocos días después de que los voceros hablan de la búsqueda de las diferentes alternativas que tenían para poder evitar la sucesión presidencial, que sea la vicepresidenta como reza la Constitución, se le vincula inicialmente y públicamente se dijo que a un caso de tráfico de influencias. Luego se cambia la figura y se dice no, más bien se ajusta a una concusión. Y lastimosamente nosotros, al la jueza enviar el informe a la Asamblea, lo mandó de carácter reservado. No nos han dado ninguna información, documentación o sustentación de por qué esta vinculación. Nosotros no decimos que no haya o no puede existir algún vínculo o alguna cosa. Eso le corresponde a las instancias, como ustedes bien dicen, judiciales. Pero en nuestro caso, para poder levantarle, tenía que haber por lo menos los indicios o saber exactamente cuál era el motivo por el que le estaban vinculando. Y más aún, siendo un caso público y de interés nacional, no podía ser reservado. Ahora, en efecto, y aún así, si hubieran conocido los elementos, ¿en qué cambiaba el análisis? ¿Por qué hago esta consulta? Porque en este caso los asambleístas no son los jueces penales que van a revisar estos elementos. Es un análisis, si lo quiere ver desde el punto de vista político, porque estamos hablando de que la Asamblea es un órgano político, de transparencia también, de lucha contra la corrupción, en la que hay una funcionaria que es sospechosa de un delito
y lo dice la Fiscalía General del Estado. Entonces, no es que iban a analizar si esas pruebas eran pertinentes o no, sino la decisión de autorizar el enjuiciamiento penal a la vicepresidenta de la República. Entonces, ¿en qué hubiese cambiado si conocían esos elementos? Le comento lo siguiente, o sea, creo que es importante que nosotros en el Ecuador partimos del principio constitucional de la inocencia. Entonces, independientemente de la condición, yo no estoy defendiendo, quiero que se aclare bien, no estoy defendiendo a la vicepresidenta, estoy hablando en general, en el país. Nosotros tenemos que partir de esa presunción. Es distinto que si es que en los elementos de convicción por los cuales le han vinculado, sean solamente por decir una cosa, una persona le ha vinculado verbalmente y no existe ninguna documentación. Yo mañana puedo salir, incluso en calidad con mi calidad de inmunidad parlamentaria, a decir cualquier cosa sobre usted, ¿no es cierto?, y vincularle a un caso. Es distinto que yo pueda, dentro de esa vinculación al caso, poder aportar pruebas que sustenten mi declaración. Pero nosotros no podemos levantar y por supuesto, todas estas investigaciones se pueden llevar a cabo porque la concusión es un delito que no prescribe y que por supuesto pueden adelantar y van a seguir con el proceso. Y nadie está en contra de eso. Pero yo le digo una cosa, digamos que yo, abusando de mi inmunidad parlamentaria, mañana yo tengo una discusión con usted y se me ocurre involucrarle o meterle a usted en un caso, o cualquiera de las personas de la ciudadanía en algún caso, no aporto ninguna prueba, sino que digo, no, es necesario investigar y presiono para esa investigación, ¿sí? En la que obviamente la Fiscalía tiene que recibir la denuncia, tiene que recibir la denuncia que yo haría en este caso, pero no estoy sustentando realmente. Entonces, considerábamos que todos los elementos que les he nombrado y con todos los antecedentes que hemos visto, no era pertinente porque si bien es cierto que puede existir o no el delito de la concusión, es algo que no prescribe y que se puede adelantar. Diferente fuera que hubiera sido un caso de flagrancia, que ahí sí, por supuesto, digamos que sale y asesina a alguien o atropella a alguien, ¿no? Es un caso de flagrancia. Esto es totalmente distinto porque la prueba está exactamente ahí. Entonces yo creo que sí hubo un poco esta tergiversación y esta mala información y mala vocería, anticipando un poco cuáles eran los procesos y qué es lo que se quería llevar adelante. Tenemos que entender que en el país todas las personas, todas las habitantes de este país tenemos el principio de presunción de inocencia y bajo ese principio es importante entender que la justicia le corresponde encontrar los elementos como para poder levantarnos de ese principio y decir no, existe una culpabilidad. Bien, pues bueno, ya el asunto de Abad ha sido dejado atrás por parte de la Asamblea. De hecho, pues el día de ayer han tenido una agenda bastante nutrida con varios puntos, entre estos pues tratar los requisitos para ser legislador. ¿Cuál ha sido el debate en torno a este tema? De acuerdo a su criterio, ¿qué requisitos se deben revisar, se deben aumentar? Bueno, existió hay un informe de la Corte Constitucional en el que se había solicitado una modificación, porque es una enmienda constitucional en la que se había solicitado para poder mejorar los requisitos para ser asambleísta. Hubo gran debate en el Pleno porque lo que fundamentalmente tenemos que entender, por ejemplo, habían términos como determinar o poder mostrar probidad notoria. Probidad notoria, ¿cómo? O sea, ¿qué organismo, qué institución va a ser la que avale esa probidad? Nos vamos a llenar de certificados de honorabilidad que ustedes saben que más bien se dan por amistad o por relación y que realmente no determinan una probidad. Creo que es importante entender que hay personas, por ejemplo, en el campo que son dirigentes campesinos, que muchos de ellos incluso son analfabetos. Sin embargo, tienen una representación popular porque viven el día a día y conocen las necesidades. Y la representatividad de la Asamblea justamente está en nutrir de esa diversidad. Hemos visto, sí, con incomodidad muchas veces que hay asambleístas que no tienen la posibilidad de articular o de comentar o de poder debatir, algunos que no tienen a lo mejor una instrucción formal, pero tienen la instrucción empírica de la vida y sí, lo que nosotros deberemos evaluar es que tengan esa representatividad.
Entonces, un poco fue en ese sentido, en la no discriminación, porque tenemos, qué sé yo, cada uno de los sectores tiene un conocimiento específico y ese conocimiento y esa experiencia de ese sector es la que se debe de ver representada en la Asamblea. El sector de los pescadores, el sector de los agricultores, etcétera. Sí, es una línea bastante subjetiva porque claro, como acredito que yo soy una persona proba, con qué documento, etcétera, sí, es algo bastante subjetivo o tal vez ambiguo. Sin embargo, para ser asambleísta son válidas las ganas y de conocer la realidad de la provincia por la que yo me postulo, pero también lo que nos ha enseñado la historia y los hechos es que muchas veces los asambleístas que llegan a su curul no tienen ni idea cómo funciona el órgano legislativo, es decir, hay también un profundo desconocimiento de cómo funciona esta función del Estado, cómo se articula, cuáles son los procesos, la diferencia entre los distintos tipos de mayoría y lo hemos visto en la práctica y eso al final también le hace daño al proceso de legislación. Creo que, por ejemplo, una alternativa podría subsanarse eso, haciendo una especie de inducción a los asambleístas, o sea, en el momento en el que son elegidos, tener una inducción por parte de la Asamblea en el procedimiento legislativo, en cómo se debe manejar el debate dentro del Pleno, cuáles son el procedimiento en cada una de las comisiones. O sea, yo creo que a lo mejor más bien lo que deberíamos es buscar una forma de poder un poco educar a ese legislador que llega, ¿no es cierto?, que si bien es cierto, tiene el conocimiento del territorio, del espacio de donde viene, no sabe cómo manejarse dentro de la Asamblea. Entonces, bueno, por un lado está, por supuesto, los asesores con los que uno puede contar, que son los llamados a uno a orientarle o a guiarle en este proceso. Sin embargo, desde la Asamblea, yo creo que podríamos hacer un gran avance si logramos hacer una especie de como se hace en todos los lugares, ¿no es cierto? Un pre-universitario, un preámbulo que permita cierto conocimiento del proceso legislativo que puede agilizar o puede mejorar las condiciones de esos asambleístas. Claro, porque aquí el asunto es que los asambleístas posean habilidades, cualidades, conocimientos para desempeñarse en esta función de manera eficiente. El asunto es cómo aseguramos que los asambleístas tengan ese conocimiento de la realidad social de sus mandantes. Creo que eso también parte por los partidos políticos y el momento en el que uno hace el escogitamiento de los candidatos. O sea, creo que también es una responsabilidad de los partidos en el escoger candidatos que tengan esas condiciones y esas cualidades. Entendemos que un poco sí, o sea, poder ganar en ciertos aspectos sobre la educación, el conocimiento, va en demérito un poco de la representación o la democracia, que no necesariamente van de la mano. Lastimosamente lo que vemos, podríamos verlo en otros países, lo que hay es una bicameralidad, entonces sí existe un proceso como de filtro en el un lado y en el otro, ¿no es cierto? Creo que también hemos visto que muchas veces hemos tenido representaciones populares importantes con gente que no tiene conocimiento tradicional, conocimiento escrito, ¿no es cierto?, o sea, formal, llamémosle así, pero tiene un conocimiento empírico. Pero el momento en el que nosotros le queremos forzar por ejemplo, a hablar sobre un discurso elaborado fuera de su ámbito de conocimiento, vemos esas dificultades. Cuando lo importante es que nutra este debate del conocimiento que tiene de su territorio, de lo que está sucediendo en sus sectores y de cómo podríamos mejorar esas condiciones, porque para eso estamos. O sea, un poco para, a través de la legislación, mejorar las condiciones de cada uno de los sectores y de los territorios. Yo hago siempre una analogía en el caso de la Asamblea. Digo que es como lanzar una red en el mar, en donde vamos a pescar diferentes especies que representan toda la variedad de la sociedad. Entonces, sí, hay veces que nos sentimos incómodos y pensamos que no representan o no tienen las condiciones adecuadas como para poder llevar adelante un debate o ciertas cosas, pero
también por el otro lado es la verdad, es lo que estamos representando como sociedad. Bien, estamos hablando a esta hora, 6 de la tarde con 17 minutos, con María Mercedes Herbst. Ella es asambleísta por el Frente Independiente. Mi compañero José Carlos Alvarado con más. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. Quería consultarle un poco y ahondar en el tema de estos requisitos, porque se habla también de que este proyecto de ley, o esta reforma, mejor dicho, busca evitar este transfugismo político, que es lo que se llama popularmente como los camisetazos, pues, ¿no? Entonces ahí hablamos también de cómo los partidos políticos y los movimientos eligen a quienes pueden ser parte de su proyecto como tal, a su proyecto político, pues, ¿no? Entonces, un poco esto también tiene que ver muchísimo con los procesos de democracia interna que tienen los partidos políticos, es decir, elegir a líderes que sean quienes figuren y quienes representen una causa política, una causa que realmente tenga que ver con los ideales de un movimiento específico y que tenga que ver con el bien común, pues, ¿no? Eso se debate dentro de la asamblea, porque hemos visto que en esta propia asamblea ya algunos asambleístas se han cambiado de bando, por así decirlo, o han dejado de ser puntualmente miembros de una bancada específica. Entonces, un poco también la discusión tiene que ir a esos procesos que deben existir en el plano de los movimientos políticos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en este caso específico no. La reforma que se está solicitando es solamente para modificar los requisitos que se necesitarían para ser asambleísta. Hubo justamente en el debate, en el pleno, lo que se hablaba es de eso, o sea, de que no necesariamente las personas que llegan con muchísima instrucción, con muchos títulos, con mucho conocimiento, no llegan con una causa o con un planteamiento o con un proyecto político al que quieran sumar, sino más bien en búsqueda de ciertos intereses, y por eso hemos visto que hay muchos cambios, ¿no es cierto? Pero es que, a ver, yo no estoy satanizando. Yo llegué a la asamblea con el movimiento Construye porque consideraba que tenía muchísima afinidad con los planteamientos, ciertos planteamientos con Fernando Villavicencio. También tengo afinidad con ciertos planteamientos de Construye. Cuando hubo la ruptura, cuando hubo esa diferencia entre las personas que llegamos por el lado de Gente Buena y por el lado de Construye, yo decidí mantenerme independiente, pero mantenerme coherente a los principios y a la línea política que cada uno tiene. Cuando vemos esta diferencia, es cuando vemos que una persona que llegó, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, llamémosle así, ideológicas de derecha, se pasa a un movimiento de extrema izquierda, o sea, donde no hay una coherencia política, porque no hay una coherencia sobre el planteamiento, sobre el pensamiento y sobre el proyecto político. Yo creo que más importante que las personas y los nombres es que lastimosamente en nuestro país desde muchísimos años, yo creo que siempre, hemos votado por las personas, no hemos votado por una idea, por un proyecto político, por un plan diseñado que tenga una ruta, una hoja de ruta, sino más bien por una persona, ¿no es cierto?, que ha logrado cooptar el interés popular o el beneficio del voto popular, pero como una persona individual. Y en el proceso ya nos damos cuenta cuáles son sus planteamientos sobre cada uno de los temas. Entonces, le pongo un ejemplo, una persona que se afilia a un movimiento que es cristiano, ¿no es cierto?, no puede estar a favor del aborto. No, o sea, tenemos que ser coherentes en los planteamientos, y por eso creo que hay que ir un poquito más allá. Es importante sumarnos a un proyecto político, a un proyecto del país, cómo queremos enrumbar el país. Creo que, en definitiva, la política está en plantearnos objetivos, y por supuesto cada uno de las tendencias ideológicas va a tener una forma distinta de llegar a estos objetivos. ¿A cuál nos debemos sumar? Pues a la que corresponde a nuestra condición, a nuestra ética, a nuestra moral, a cómo hemos sido, cómo creemos que debe ir adelante el mundo, ¿no? ¿Y usted cree, asambleísta, tal vez que, bueno, por ejemplo, pueden haber votantes que señalen justamente ese mecanismo que tienen para elegir justamente a quienes esperan su representación en la Asamblea Nacional? Pero ¿qué pasa con ellos, con esos que también votan por lo que usted menciona, por esos que son los que son elegidos por la representación de un proyecto político, de un movimiento político, digamos un movimiento político de derecha, o ya sea un movimiento político de izquierda que represente ideas que, por ejemplo, pueden ser afines al votante como tal?
tal vez el ciudadano tiene tal vez otra lectura, porque al fin y al cabo vota por estas personas que inicialmente estaban por este movimiento, pero en medio del camino se van tal vez a otra bancada, que sí ha ocurrido, que sí pueden representar a otra corriente, por así decirlo. ¿Cómo comentarlo, cómo elevarlo al análisis eso, y cómo se está tratando eso en el pleno de la Asamblea, justamente para evitar un poco esa... hablamos también de que la Asamblea también tiene problemas de, por así decirlo, de legitimidad frente a la ciudadanía por todas las crisis que han existido en los últimos tiempos. ¿Cómo justamente este mecanismo puede ayudar en ese aspecto? Yo creo que lo fundamental es que en las campañas llegamos a un mea culpa a todos los partidos políticos y los candidatos, en los que no es importante nuestro nombre. Lo importante es lo que nosotros planteemos como solución a los problemas que tiene en cada uno de los territorios. O sea, es distinto que yo le diga a mi población en Manabí que se sumen a un proyecto en el que vamos a buscar la posibilidad de dotar de agua potable o de agua de riego para la provincia, ¿no es cierto? Independientemente de si es María Mercedes, Juanita o Juan o Pedro. O sea, lo importante aquí es el objetivo final, el proyecto político al final. Entonces, creo que es importante entender que también parte por la ética de cada uno, en el que la ciudadanía debe mirar, y a veces tenemos la tendencia por un lado, a votar por caudillos, por figuras, por personas, y por el otro lado tenemos también la tendencia a generalizar. Le explico una cosa, dentro de la Asamblea, si bien es cierto, ha habido conflictos y cosas, hemos sido bastante eficientes en el trabajo, bastante efectivos en el trabajo. Es muy probable que el día de mañana, yo estoy en la Comisión de Régimen Económico, es una comisión sumamente técnica. Mañana es muy probable que vamos a poder pasar y aprobar la ley de lavado de activos, por ejemplo, por unanimidad, porque hemos trabajado de una manera técnica, incorporando las instancias y las sugerencias desde todos los bloques, y desde todas las instituciones, porque eso es un combate que nos compete a todos, de derecha, de izquierda, de centro, y a todas las personas del país. Entonces, creo que lastimosamente hay una generalización, y también hay una cuestión que lo que hacemos es, en vez de aportar ideas y de mejorar las condiciones, es atacarle al otro y desacreditarle de manera incluso hasta personal, cuando lo que aquí estamos es debatiendo ideas en el bien común, en el bien del país. Bien, son los criterios de María Mercedes Serps, asambleísta por el Frente Independiente. Asambleísta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradezco muchísimo, siempre es un gusto estar con ustedes, y mañana les espero para aprobar por unanimidad esta ley de lavado de activos, que va a ser un gran avance para el país.